Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, estoy segura, va a generar muchísima conversación entre todos ustedes. Preparen sus palomitas, acomódense, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la vida amorosa de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, o al menos, de lo que fue una de las parejas que cautivó a millones de corazones. Hoy, en nuestro vídeo, vamos a abordar esa pregunta que muchos se hacen, especialmente después de haber visto ciertas declaraciones recientes: Hande Erçel piensa casarse. Y lo que es igual de importante y genera aún más curiosidad, ¿qué opina Kerem Bürsin al respecto? Así es, vamos a meternos de lleno en los rumores, las declaraciones y, sobre todo, en lo que sabemos sobre los planes de futuro de estos dos talentosos actores. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Si aman las noticias del mundo del espectáculo, las tendencias y todo lo relacionado con las celebridades que nos roban el aliento, este es su lugar. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos creando una comunidad increíble aquí, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, entrando en materia, este vídeo surge a raíz de unas declaraciones que Hande Erçel hizo recientemente y que, como era de esperar, prendieron la chispa de la especulación. Cuando una figura pública de su calibre habla de planes de vida, naturalmente, todas las miradas se vuelven hacia su vida sentimental, y más aún cuando esa figura pública fue parte de una relación tan mediática y querida como la que tuvo con Kerem Bürsin. Ya saben, esa química en pantalla que traspasó a la vida real y que nos hizo soñar a tantos. Entonces la pregunta es clara: ¿está Hande pensando en dar el siguiente paso hacia el matrimonio? ¿Y cómo encaja Kerem en esta historia? ¿Qué se sabe de sus sentimientos o de su perspectiva sobre un futuro así, ahora que ambos siguen caminos profesionales separados, pero con una conexión que para muchos sigue latente o al menos genera mucho interés? Vamos a intentar desentrañar todo esto basándonos en lo que se ha dicho, en las entrevistas y por supuesto, en las sensaciones que nos transmiten. Es importante recordar que aunque amamos especular y estar al tanto de la vida de nuestras estrellas favoritas, siempre debemos ser respetuosos con su privacidad y entender que hay aspectos de sus vidas que son exclusivamente suyos. Pero eso no nos impide, por supuesto, analizar y debatir con la información disponible. Empecemos por el lado de Hande Erçel. Hace poco, en una entrevista, se le preguntó directamente sobre sus planes de boda y su respuesta fue bastante intrigante, por decirlo menos. Si bien no dio un sí, me voy a casar mañana, tampoco cerró la puerta categóricamente. De hecho, sus palabras sugirieron una apertura a la idea, una madurez en su pensamiento sobre el matrimonio y el compromiso. Dijo algo así como que si bien el matrimonio no es algo que esté planeando de inmediato, sí es un pensamiento que tiene presente en su futuro. Expresó que cree en el amor, en las relaciones sólidas y que, cuando llegue el momento adecuado, con la persona adecuada, sí contemplaría esa posibilidad. Esto, para muchos de sus seguidores, fue una señal de que Hande está en un momento de su vida donde piensa en estabilidad, en construir algo duradero. Y claro, la mente de los fanáticos y de nosotros los que cubrimos estas noticias, inmediatamente salta a la pregunta: ¿quién es esa persona adecuada? Y ahí es donde Kerem Bürsin entra en juego, aunque sea solo en nuestra imaginación colectiva. Ahora, la parte que genera más suspenso para muchos: ¿qué opina Kerem Bürsin? Aquí la cosa se pone un poco más compleja porque Kerem, por lo general, ha sido un poco más reservado en sus declaraciones públicas sobre su vida personal, especialmente después de su separación de Hande. Sin embargo, siempre ha mostrado un profundo respeto por ella, incluso después de que su relación terminara. En las pocas ocasiones en las que se le ha preguntado sobre Hande, sus respuestas han sido siempre positivas, amables, destacando la gran persona que es y el respeto mutuo que siempre ha existido. Nunca ha habido una palabra desagradable, nunca un gesto de rencor. Y eso, amigos míos, dice mucho. La forma en que una persona habla de su expareja después de una ruptura, especialmente cuando esa relación fue tan intensa, dice mucho sobre su carácter y a veces sobre la naturaleza de la propia relación. Entonces, ¿conectamos las declaraciones de Hande sobre el matrimonio con la perspectiva de Kerem? Aquí es donde entra la interpretación y un poco de análisis de lo que hemos visto y oído. Si Hande está abierta a la idea del matrimonio, y si Kerem sigue guardando un respeto tan profundo por ella, es posible que esa puerta para un futuro juntos, aunque ahora mismo parezca cerrada,
no esté del todo clausurada en la mente de alguno de ellos, o incluso de ambos? Es una pregunta difícil de responder con certeza, porque la vida real raramente se parece a los guiones de las telenovelas que ellos mismos protagonizaron. Pensemos en la dinámica de su relación pública. Fue una relación que nació de la pantalla, que floreció ante los ojos del mundo y que, cuando terminó, también fue un golpe para muchos de sus seguidores. La química entre ellos era innegable, la conexión parecía profunda, y la forma en que se apoyaban mutuamente era inspiradora. Por eso, cuando se separaron, muchos se preguntaron si era un final definitivo o solo una pausa. Y hasta el día de hoy, hay quienes, al verlos interactuar ocasionalmente en eventos públicos, o al leer alguna declaración casual, no pueden evitar pensar en la posibilidad de una reconciliación. Ahora, volviendo a las declaraciones de Ande, es crucial entender el contexto. A veces las preguntas de los periodistas pueden ser un poco capciosas, o simplemente buscan una respuesta que genere titulares. Pero la forma en que ella ha abordado el tema del matrimonio, con esa mezcla de apertura y realismo, sugiere que está en una fase de crecimiento personal y que está considerando seriamente los aspectos más profundos de la vida. No está desesperada por casarse, pero tampoco lo descarta como algo imposible o indeseable. Simplemente está abierta a que suceda cuando la vida lo traiga. ¿Y Kerem Bürsin, qué hay de él? En sus últimas entrevistas, Kerem ha estado enfocado en sus proyectos, en su crecimiento profesional, y ha sido bastante cauteloso con su vida privada. Ha hablado de la importancia de tener a personas que lo apoyan en su vida, de la familia, de los amigos. Pero cuando se le pregunta directamente sobre Ande o sobre la posibilidad de volver, suele desviar la pregunta con una sonrisa o con comentarios generales sobre el respeto y el cariño que guarda por ella. Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser que él realmente ha pasado página y prefiere mantener una relación cordial y respetuosa. Por otro lado, podría ser que así como Ande, él tampoco quiere precipitarse, ni hacer declaraciones públicas que puedan generar expectativas innecesarias. Lo que sí podemos inferir de sus interacciones, incluso después de la separación, es que hay un hilo conductor de respeto y quizás de afecto duradero. No es un odio, no es una indiferencia total. Hay una historia compartida, y eso, para cualquier persona, tiene un peso. Si Ande está contemplando el matrimonio, y si Kerem sigue valorando a Ande como persona, ¿hasta qué punto es esa posibilidad una fantasía colectiva, y hasta qué punto podría haber una conexión latente? Hay que ser realistas. Las relaciones públicas, especialmente las de actores, a menudo se magnifican y se idealizan. Lo que vemos en las redes sociales y en las entrevistas es solo una pequeña parte de la realidad. Las rupturas ocurren por razones complejas, y a veces el amor por sí solo no es suficiente para mantener una relación a largo plazo, especialmente cuando las presiones de la fama y las demandas de la vida profesional son tan altas. Sin embargo, el hecho de que Ande hable abiertamente de la posibilidad de casarse, y de que Kerem mantenga una postura de respeto y aprecio, deja un resquicio para la especulación, y es precisamente ahí donde reside el interés de este tema. ¿Está Ande pensando en el indicado, y ese alguien podría ser Kerem? ¿O está Kerem en un punto de su vida donde el matrimonio no es una prioridad, o quizás ha cerrado ese capítulo con Ande y está buscando un nuevo camino? Si analizamos las entrevistas más recientes de ambos, podemos notar ciertas tendencias. Ande, como dijimos, se muestra más madura y reflexiva sobre el futuro. Parece estar en un momento de consolidación personal y profesional. Kerem, por su parte, sigue enfocado en su carrera, en explorar nuevos proyectos y en su bienestar. Ambos individualmente parecen estar construyendo sus vidas de una manera que les trae satisfacción. Pero el corazón tiene sus propias razones, y el público tiene una memoria muy larga, especialmente cuando se trata de parejas que amaron ver juntas. La pregunta sobre el matrimonio de Ande y la implicación de Kerem en esa reflexión, es algo que seguramente seguirá dando que hablar. No podemos afirmar con certeza si Ande se casará con Kerem, o si se casará con alguien más. Lo que sí podemos decir es que sus declaraciones recientes nos invitan a pensar en el futuro, en el amor y en la posibilidad de que las historias, incluso las que parecen terminadas, puedan tener giros inesperados. Lo importante aquí es recordar que al final del día, son dos adultos que están viviendo sus vidas. Ande tiene todo el derecho a pensar en su futuro y a tomar las decisiones que la hagan feliz. Y Kerem, de la misma manera, tiene su propio camino. La fascinación del público surge de la conexión que sí
Sintieron con ellos como pareja, de la química que proyectaban y de la esperanza de que quizás esa magia se tradujera en un felices para siempre. Si Ande se casa, será una noticia importante. Y si por alguna casualidad del destino, o por un reencuentro de sentimientos, esa persona fuera Kerem, imaginen el revuelo. Pero hasta que eso ocurra, o hasta que ellos mismos decidan compartir algo más concreto, lo mejor es disfrutar de su talento individual y mantener la expectativa abierta. En resumen, lo que hemos podido recopilar es que Andercel, en recientes declaraciones, ha dejado entrever una apertura a la idea del matrimonio en su futuro, sin especificar un plazo ni una persona. Ha expresado una madurez en su visión sobre el compromiso y las relaciones duraderas. Por otro lado, Kerem Bürsin, aunque ha sido más reservado, siempre ha mantenido una postura de profundo respeto y aprecio hacia Ande. No hay declaraciones recientes suyas que confirmen o desmientan una conexión romántica actual o planes de boda, pero su respeto mutuo es un factor a considerar. La pregunta de si Ande piensa casarse, y qué opina Kerem al respecto, sigue siendo un tema abierto a la interpretación y a la esperanza de muchos de sus seguidores, pero desde una perspectiva objetiva, la información concreta es limitada. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son figuras públicas muy queridas y sus vidas personales generan un gran interés. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí desentrañar este tema. Hemos tocado las declaraciones de Ande, la postura de Kerem, y hemos especulado un poco sobre lo que esto podría significar. Al final, lo importante es que estos dos talentosos artistas sigan brillando en sus carreras y encuentren la felicidad en sus vidas, sea cual sea el camino que elijan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem podrían tener un futuro juntos? ¿Qué opinan de las declaraciones de Ande sobre el matrimonio? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y me encanta leerlas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.